Muchos hombres hoy en día creen que el éxito depende únicamente de la fuerza de su voluntad, de llenar su agenda de tareas y de apretar los dientes hasta lograrlo. Creen que basta con entrenar la mente, pulir hábitos y trabajar sin descanso para que todo se acomode. Pero aún con toda esa disciplina externa, algo dentro de ellos sigue gritando vacío. La realidad es dura, puedes tener control absoluto de tus rutinas y aún así sentir que tu espíritu está cansado, que tu alma no descansa, que el esfuerzo se siente como una rueda que gira sin fin. ¿Y sabes por qué? Porque olvidaste la raíz, la base más sólida, tu conexión con Dios. No importa cuánto construyas si lo haces sobre cimientos huecos. Puedes perseguir metas brillantes, pero sin propósito eterno se convierten en logros frágiles que no llenan el corazón. Puedes alcanzar reconocimiento y aún así sentir hambre de algo más. El alma no se sacia con cifras ni con títulos, solo con sentido. Cuando te alineas con esa verdad, todo se reacomoda, tus prioridades se limpian, tus decisiones se simplifican, tu enfoque deja de dispersarse. Porque cuando Dios ocupa el lugar principal, lo demás encuentra el suyo. La confusión se despeja, las dudas pierden fuerza, y lo que antes parecía caos ahora toma forma de camino claro. Así que te pregunto, ¿de qué sirve tener la agenda llena si tu alma sigue vacía? ¿De qué vale llegar a la cima si lo haces sin raíces? El verdadero éxito no está en controlar cada detalle, sino en entregar el control a quien ve más allá de lo que tú puedes ver. No basta con decir que tienes fe. Poner a Dios en primer lugar es mucho más que eso. Es ordenar tu vida desde la raíz. Es atreverte a declarar, frente al mundo y frente a ti mismo: mi vida no gira alrededor de mi ego. Hay una fuerza más grande que guía mis pasos. Y cuando aceptas esa verdad, todo empieza a alinearse de manera diferente. Muchos hombres creen que su fuerza es suficiente, que su lógica puede resolverlo todo, que el control absoluto les dará paz. Pero la realidad es otra. Cuando te conviertes en el centro de tu universo, también cargas con todo el peso de él. Y tarde o temprano esa carga te rompe. En cambio, cuando decides que Dios ocupe el trono de tu vida, te das cuenta de que existe un orden más sabio, una visión más alta, una fuerza que sostiene lo que tú no puedes sostener. No hablo de rituales vacíos ni de religiosidad mecánica. Hablo de verdadera alineación. Hablo de reconocer que por más brillante que sea tu mente, necesita dirección, que aunque tu voluntad parezca inquebrantable, necesita humildad, y que tu ambición, aunque sea noble, requiere un propósito más grande que tú mismo. Porque ¿de qué sirve correr si no sabes hacia dónde? ¿De qué sirve conquistar si el alma sigue vacía? Así que no lo olvides, no es más conocimiento lo que te falta, es dirección. No es más esfuerzo lo que necesitas, es propósito. Y no es más control lo que te dará paz, sino rendición. Hoy puedes seguir creyendo que todo depende de ti, o puedes dar el paso de dejar que Dios sea el centro. La pregunta es, ¿quieres seguir cargando solo o prefieres caminar con la fuerza que nunca se agota? Muchos se han creído la mentira de que basta con depender únicamente de sus propias fuerzas para llegar lejos. Se dicen a sí mismos: si planifico lo suficiente, si trabajo más horas que todos, si controlo cada detalle, nada podrá detenerme. Pero la realidad es que hay golpes que no avisan. Hay tormentas que irrumpen sin permiso, y cuando esas olas llegan, la estrategia perfecta se desmorona como un castillo de arena frente al mar. Confiar solo en ti mismo puede sonar a valentía, pero en verdad es una prisión de orgullo, porque no es la perfección lo que te llevará a la cima, sino la sabiduría de reconocer que no puedes sostenerlo todo en tus hombros. Al final, ¿de qué te sirve remar con todas tus fuerzas si lo haces en la dirección equivocada? La autosuficiencia promete control, pero termina dejándote más vulnerable que nunca. Hay un punto en el camino en el que tu energía humana ya no alcanza. Puedes beber café, puedes planear hasta el último detalle, puedes forzarte a avanzar, y aún así sentirás que el piso se rompe bajo tus pies. La vida no pregunta si estás listo antes de sacudirlo todo. Las crisis llegan, las pérdidas aparecen, y las oportunidades a veces se cierran en tu cara. Ese es el momento en que muchos se rinden, porque confundieron disciplina con control absoluto, y cuando no pueden dominarlo todo se desploman. Otros, en cambio, hacen algo distinto: entregan el timón a Dios, y en lugar de hundirse en el miedo, descubren un rumbo nuevo, un norte que no tiembla. No es magia, es confianza. Y esa confianza se vuelve la cuerda que evita que caigas al vacío cuando todo se derrumba. Mientras algunos pierden la calma porque no logran manejar cada variable de su vida, tú puedes elegir un camino diferente. Cuando colocas a Dios en el centro, ya no caminas a oscuras ni avanzas a tientas, caminas con una luz que nunca se apaga, incluso en los pasillos más oscuros de la incertidumbre. Y aunque los demás se quiebren bajo la presión de lo impredecible, tú puedes mantenerte de pie, no porque tengas más fuerza, sino porque tu fortaleza viene de una fuente inagotable. Esa es la gran paradoja: al soltar el control descubres la dirección, al rendirte encuentras una paz que te sostiene, al dejar de luchar contra la corriente, aprendes a avanzar con la marea correcta. Pregúntate, ¿quieres seguir cargando solo con el peso del mundo o vas a confiar en quien ya cargó con todo por ti?
Comienza a mirar el éxito desde otra perspectiva, no como una montaña de trofeos acumulados, sino como la transformación que ocurre en tu interior mientras avanzas. Cuando Dios ocupa el lugar principal en tu vida, lo que entiendes por triunfar se redefine por completo. Ya no es únicamente alcanzar metas visibles o sumar cifras en una cuenta, sino formar un corazón sólido, una mente en paz y una vida que tiene sentido. El logro externo sin fundamento interno es un castillo construido sobre agua. En cambio, cuando tu centro es divino, hasta las tormentas se convierten en entrenadores que te hacen más resistente. Así descubres que no es la fama lo que te fortalece, sino la fidelidad a tu llamado. Y esa fidelidad se siente como un ancla que sostiene tu barco cuando todo a tu alrededor se tambalea. Ponerte en el primer lugar de tu historia suena tentador, pero también agotador, porque si todo depende de ti, cada fracaso se convierte en una condena y cada error se siente como una sentencia. No es libertad lo que consigues con ese control obsesivo, es esclavitud disfrazada de independencia. Ahora bien, cuando eliges poner a Dios en el trono de tu vida, tu visión se expande, tu mente se aclara y tu espíritu descansa. Dejas de pelear contra el mundo para empezar a caminar con propósito. Y la ironía es hermosa: cuando dejas de intentar demostrar tu valor, es cuando más valor tienes. Como un árbol que deja de compararse con el bosque y simplemente florece, tú también puedes crecer con raíces profundas que resisten cualquier temporada, porque al fin entiendes que el verdadero éxito no está en ser visto por todos, sino en vivir de una forma que incluso en silencio hable más fuerte que cualquier aplauso. No es que un hombre con fe deje de esforzarse, es que su esfuerzo adquiere un sentido diferente. El trabajo deja de ser una carrera contra los demás y se convierte en un compromiso con lo que realmente importa. Ya no se desgasta intentando impresionar a un público invisible, sino que se enfoca en responder a un llamado más alto. Esa diferencia de intención transforma cada tarea común en un acto de grandeza silenciosa, porque lo esencial no es cuánto produces, sino desde dónde lo haces. Y cuando tu motor es el propósito, hasta lo pequeño se vuelve trascendente. Mientras muchos se consumen persiguiendo validación externa, el hombre que pone a Dios primero elige otro camino. No busca llenar el vacío con logros temporales ni con trofeos que pronto se oxidan, busca llenar su alma con significado. Y eso cambia la forma en la que camina. Ya no corre desesperado detrás de aplausos, avanza firme con la paz de saber que lo correcto vale más que lo reconocido. Porque el valor de su vida no se mide en la cantidad de veces que lo aplauden, sino en la profundidad de lo que construye cuando nadie lo ve. Ese tipo de hombre posee un poder que no necesita ruido. Es un poder silencioso pero imposible de detener. No depende del reconocimiento de afuera, porque su raíz está tan profunda que ninguna tormenta logra arrancarla. Su energía no proviene únicamente de su disciplina ni de su fuerza física, viene de algo eterno que lo sostiene en secreto. Y esa es la verdadera ventaja. Mientras otros se agotan al depender de su propia fuerza, él se renueva constantemente en una fuente que no se agota. ¿Y cómo compites contra alguien que no se cansa porque su energía no nace de lo visible, sino de lo eterno? Comenzar a ordenar tu vida no se trata solo de tener una agenda llena de tareas, ni de presumir que eres el más productivo. Puedes ser organizado hasta el último detalle, cumplir cada cita y tachar listas interminables, pero si lo que te sostiene no tiene raíz espiritual, todo se derrumba con el primer viento fuerte. No es la cantidad de horas que trabajas lo que determina tu grandeza, sino el cimiento invisible sobre el que edificas. Y sin esa base firme, cualquier logro se convierte en un castillo de arena frente al mar. Si decides que tu brújula interior debe ser algo más alto que tu ego, descubres que tus objetivos cambian de naturaleza. Ya no corres detrás de metas vacías que buscan solo brillo y aprobación, sino que eliges aquellas que pueden recibir la bendición divina. La diferencia es sutil pero poderosa. No persigues simplemente llegar primero, sino llegar bien, llegar con la certeza de que cada paso está alineado con un propósito eterno. Es como caminar por un sendero oscuro con una lámpara en la mano. No ves todo el camino, pero sí lo suficiente para avanzar con seguridad. Y al final, ¿qué vale más, la prisa por llegar o la confianza de que no te perdiste? Vivir con esta clase de fe no significa quedarte inmóvil esperando que el cielo lo haga todo por ti. No, la verdadera confianza se demuestra en la acción diaria. Es levantarse incluso cuando el cuerpo pesa, es trabajar con intención aunque la emoción no acompañe, es tener la humildad de pedir dirección en lugar de imponer tu voluntad. Cada mañana se convierte en un diálogo. Guíame hoy, no quiero caminar sin ti. Esa entrega no te apaga, al contrario, enciende un fuego que otros sienten sin que pronuncies una sola palabra. Al final, lo que emerge de este estilo de vida no es una rutina seca, sino un liderazgo que inspira y una vida que refleja coherencia. Ya no eres alguien perdido en la multitud, eres como un faro que permanece firme aunque el mar esté embravecido. Ese es el sello del verdadero liderazgo espiritual. Dirigir no desde la fuerza del grito, sino desde la solidez de tu carácter, desde la calma de quien sabe a quién sigue y por qué lo hace. Y la gran verdad es esta: cuando colocas a Dios en el primer lugar, no estás renunciando a tu poder, lo estás multiplicando.
¿Estás dispuesto a entregar el timón para que tu barco llegue, no solo a algún puerto, sino al destino que siempre estuvo escrito para ti? Comenzar a organizar tu vida, cultivar la disciplina y buscar ser productivo tiene un valor enorme. Pero no te confundas, nada de eso se sostiene si el centro de tu vida está vacío. Puedes tener la mejor estrategia en papel, la agenda llena de tareas, y la mente enfocada como un láser, pero si todo eso no se apoya en un cimiento espiritual, tarde o temprano se tambalea. No es que trabajes poco, es que muchas veces trabajas sin un norte verdadero. Sin un propósito más alto, cualquier estructura se vuelve tan frágil como una casa hecha de cartas. Al final, ¿qué sentido tiene construir un rascacielos si está levantado sobre arena que se desmorona con la primera tormenta? A veces pensamos que poner a Dios en el centro significa renunciar a nuestras metas, como si Él nos quisiera pasivos, apagados o sin aspiraciones. Nada más lejos de la verdad. Cuando eliges darle a Dios el primer lugar, no estás apagando tu ambición, la estás purificando. Es como un arquitecto que antes de levantar un puente, revisa los planos del ingeniero principal. Tú puedes tener sueños enormes, pero solo serán sólidos si están alineados con la voluntad de aquel que ve más allá de lo que tú ves. No es que falte capacidad, lo que muchas veces falta es dirección. Y cuando sabes que tus pasos no dependen de tu orgullo, sino de una sabiduría infinita, avanzas sin el peso del miedo, como quien cruza un río sobre piedras firmes en lugar de hundirse en arenas movedizas. Confiar de esta manera no es quedarse quieto esperando milagros. Es levantarte cuando el cuerpo te dice quédate en la cama, es dar lo mejor de ti aunque nadie te aplauda, es trabajar como si todo dependiera de ti, pero creer con el corazón de que todo depende de Dios. Cada decisión que tomas en obediencia se convierte en una semilla que tarde o temprano florecerá. ¿No es liberador saber que tu esfuerzo no es en vano, que incluso en medio de la confusión hay un plan perfecto en marcha? Quien actúa desde esa fe no camina a tientas, camina con la certeza de que sus pasos ya fueron trazados por una mano más sabia. Y esa convicción se siente como un faro que te guía en medio de la tormenta, recordándote que tu viaje no es un accidente, sino un diseño con sentido eterno. Comenzar cada día creyendo que todo depende solo de tu fuerza es cargar con un peso imposible. No fuiste diseñado para llevar sobre los hombros cada preocupación, cada decisión, cada batalla como si tuvieras que ser invencible. Cuando decides colocar a Dios en la cima de tu vida, no estás agregando una cadena más, estás soltando las que ya te estaban sofocando. Entiendes que tu razón, por aguda que sea, tiene límites, y que tu visión, por amplia que parezca, sigue siendo corta frente a la de quien ve todo desde arriba. No es que seas incapaz, es que sin la guía correcta corres el riesgo de perderte en tu propio laberinto. Al rendirle el control, de pronto descubres que el camino se ilumina y que avanzar no depende de tu agotamiento, sino de una fuerza que nunca se agota. Y eso no es rendirse, es aprender a volar con un viento que va más alto que tus alas. La gente suele pensar que confiar en Dios significa quedarse inmóvil, esperar que todo caiga del cielo, como si fuera un regalo sin esfuerzo. Pero la fe verdadera no es pasividad, es movimiento con sentido, es levantarte antes del amanecer, aun cuando la cama te quiera atrapar, y decir con decisión, hoy no camino solo, hoy camino acompañado. Es elegir lo correcto aunque nadie lo aplauda, es sembrar aunque no veas todavía la cosecha, es renunciar al placer inmediato para abrazar una victoria mayor. Porque no es la fuerza bruta lo que te sostiene, es la certeza de que alguien más grande abre puertas que tu esfuerzo jamás podría empujar. Y al final tu constancia deja de ser una batalla solitaria para convertirse en un puente firme hacia la plenitud que estabas buscando. La paz que nace de esa confianza no se compra ni se fabrica, se recibe. Es un regalo silencioso que se refleja en tus ojos, en el tono de tu voz, en la calma con la que caminas incluso en medio del caos. El hombre que decide poner a Dios al frente no deja de luchar, pero su lucha cambia de sabor, ya no es amarga, se convierte en una ofrenda con propósito. No se desgasta buscando validación, porque sabe que su valor no depende del aplauso, sino de la mirada de quien lo creó. Y ese descanso, esa serenidad que brilla desde adentro, es la verdadera demostración de poder. El mundo se aferra a lo pasajero, pero tú eliges construir sobre roca, y ese terreno jamás se hunde. ¿Qué mayor victoria que saber que tu vida ya no se derrumba con la primera tormenta porque tu fundamento es eterno? Ahora la decisión está en tus manos. ¿Vas a seguir viviendo como si todo dependiera de ti, desgastado, ansioso y vacío? ¿O vas a atreverte a entregar el control, a poner a Dios en lo más alto, y avanzar con la convicción de que tus pasos están asegurados? Recuerda esto, quien camina con fe no evita las pruebas, pero nunca pierde la dirección. ¿Y tú, cuándo vas a decidir vivir con esa certeza que convierte cada día en un terreno firme donde tus sueños pueden crecer? Muchos creen que la clave del éxito está en correr más rápido, en acumular más títulos o en coleccionar logros visibles ante los ojos de los demás. Pero hay algo que pocos se atreven a reconocer. Ninguna de esas cosas calma el hambre más profunda del ser humano. Puedes tener la agenda llena, los bolsillos repletos y aún así sentirte vacío en las noches.
porque no es más esfuerzo lo que falta, sino dirección con propósito, y ese propósito solo aparece cuando eliges poner a Dios al frente de tu vida, no como un adorno religioso, sino como la brújula que reordena tu camino. Entonces entiendes que lo importante no es cuánto acumulas, sino cuánto sentido tienen tus pasos. Las motivaciones equivocadas son como espejismos en el desierto. Te hacen creer que vas hacia el agua, pero al llegar solo encuentras arena. En Pathetic, muchos hombres y mujeres persiguen dinero, prestigio o poder, convencidos de que esa cima los hará sentirse plenos. Sin embargo, la cima sin propósito se convierte en un lugar frío, silencioso y vacío. Porque lo que alimenta al alma no son las cifras, ni los aplausos, ni las posiciones en una jerarquía. Lo que de verdad llena es saber que tus acciones responden a un llamado mayor, que tus proyectos trascienden tu propio ego, que lo que construyes sirve a otros y deja huellas que no desaparecen con el tiempo. ¿De qué sirve llegar a lo más alto si al final descubres que estabas escalando la montaña equivocada? Reordenar tus motivaciones no significa renunciar a tus metas, significa darles un fundamento más sólido. Significa preguntarte, ¿esto que persigo contribuye a algo eterno o es solo vanidad disfrazada de ambición? Cuando trabajas únicamente para inflar tu orgullo, todo se vuelve frágil. Una crítica te desmorona, un fracaso te paraliza, una comparación te roba la paz. Pero cuando tus objetivos están alineados con un propósito eterno, cada paso, incluso el más pequeño, cobra sentido. Tu esfuerzo ya no es un sacrificio que te desgasta, se convierte en una inversión que construye algo más grande que tú. La verdadera plenitud llega cuando decides que tu motor no será el ego, sino la obediencia a un llamado superior. Cuando entiendes esto, tu vida cambia de raíz, el dinero deja de ser un fin y se vuelve un recurso, el reconocimiento ya no es tu obsesión y el éxito deja de medirse por lo que otros ven. Comienzas a trabajar con una paz que no depende de resultados inmediatos, con una fuerza que no se quiebra frente a la adversidad. Porque sabes que incluso si nadie aplaude, incluso si no llegas primero, tu vida sigue teniendo valor porque está alineada con la fuente misma del propósito. Ese es el secreto. Poner a Dios primero no te hace menos ambicioso, te hace verdaderamente invencible. No siempre tendrás un camino despejado frente a ti, ni todas las señales estarán perfectamente marcadas. Habrá días en los que el panorama se nuble y las dudas te invadan. Sin embargo, cuando decides poner a Dios primero, incluso en medio de la incertidumbre, obtienes una brújula interior que te da dirección aunque el mapa completo no esté a la vista. Porque no es tener todas las respuestas lo que te hace avanzar, sino confiar en que no caminas a ciegas, sino acompañado de una guía superior. Y esa convicción convierte la inseguridad en firmeza y la confusión en paz. Las encrucijadas de la vida no siempre ofrecen garantías, y es fácil paralizarse esperando certezas que nunca llegan. Pero aquel que consulta a Dios antes de moverse, aquel que busca su presencia antes de tomar decisiones, no camina improvisando su historia. Camina dentro de una narrativa más grande, una historia escrita con amor, con propósito y con sentido eterno. Y al comprender esto, tu fe deja de ser un salto al vacío y se convierte en un paso seguro en un puente invisible que solo aparece cuando decides confiar. Incluso los tropiezos adquieren un significado diferente cuando Dios ocupa el primer lugar. Lo que antes parecía un fracaso absoluto, ahora lo reconoces como una lección disfrazada, como un ajuste en tu carácter, como una señal que te redirige. Porque no es caer lo que destruye a un hombre, sino levantarse sin aprender. Y cuando entiendes que tus caídas forman parte del proceso diseñado para tu crecimiento, la culpa se transforma en humildad y la vergüenza en oportunidad. Ya no cargas el peso de tener que ser perfecto, cargas la determinación de seguir avanzando con la confianza de que alguien más grande sostiene el resto. Poner a Dios primero no elimina los retos, pero cambia tu postura frente a ellos. Ya no caminas con arrogancia, creyendo que todo depende de tu fuerza, ni te hundes en ansiedad pensando que nada tiene sentido. Ahora avanzas con una paz firme, con la serenidad de quien sabe que la vida no es un accidente, sino una misión. Y en ese estado de claridad, cada decisión deja de ser un salto desesperado y se convierte en un paso consciente dentro de un propósito eterno. Esa es la verdadera libertad, soltar el peso de controlarlo todo y abrazar la seguridad de estar guiado. No se trata de cargar una religión como un peso extra, sino de adoptar una forma de vivir que impregna lo que haces cada día. Poner a Dios primero no significa algo reservado para el domingo, ni se limita a repetir frases vacías. Significa ordenar tu vida desde lo profundo. Se nota en tu tono de voz, en la manera en que manejas tu tiempo, en cómo respondes a la tentación de rendirte cuando nadie te observa. La fe real se revela no en discursos, sino en gestos constantes que hablan más fuerte que las palabras. Tu carácter se prueba en lo pequeño, en lo que muchos consideran insignificante. La disciplina de llegar puntual, la decisión de decir la verdad aunque duela, la excelencia con la que haces una tarea que otros harían con descuido, ahí se mide la fe que profesas. Porque la coherencia es la verdadera marca de un hombre que ha decidido quién está en el trono de su vida. No necesitas que alguien te vigile.
porque tu conciencia ya reconoce que cada acción refleja a quien has puesto en primer lugar. ¿De qué sirve hablar de valores si tu rutina diaria los contradice? La espiritualidad auténtica no divide la vida en compartimentos, aquí lo sagrado y allá lo mundano. Un corazón dividido nunca alcanza plenitud, porque siempre estará luchando contra sí mismo. El verdadero poder surge cuando entiendes que todo, absolutamente todo, tu trabajo, tus relaciones, tu descanso, tu dinero, puede alinearse bajo un mismo propósito eterno. Y es en esa integración donde tu vida deja de ser una colección de piezas sueltas para convertirse en una obra completa, coherente y con dirección. Cuando esa unidad interior ocurre, dejas de caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Tu energía ya no se dispersa. Tu mente deja de debatirse entre lo que dices y lo que haces, y tu corazón encuentra un descanso que antes parecía inalcanzable. Esa paz no es casualidad, es el fruto de haber puesto a Dios primero, no como un adorno espiritual, sino como el cimiento sobre el cual construyes todo lo demás. Y cuando lo haces, tu vida ya no depende de impresionar a los demás, sino de vivir con la certeza de que estás en el camino correcto, incluso cuando nadie lo aplauda. No es casualidad que el mayor enemigo de la sabiduría no sean los fracasos, sino el ego. Ese yo interno que insiste en tener siempre la razón, que se resiste a pedir ayuda, que quiere demostrar que puede con todo sin apoyo. El ego se ofende con facilidad, se alimenta del orgullo y busca controlar cada detalle. Y mientras más fuerte lo dejas crecer, más débil se vuelve tu capacidad de escuchar la voz correcta. El verdadero obstáculo no está afuera, sino dentro de ti. El contraste es claro. Mientras el ego susurra puedes solo, Dios afirma con poder, conmigo puedes más. El ego exige ser visto, exige reconocimiento, pero Dios llama a servir en silencio, a construir sin esperar aplausos. El ego busca subir más alto, mientras Dios te enseña a agacharte, a escuchar, a obedecer. No para humillarte, sino para levantarte con una fortaleza que no se derrumba. ¿Qué es más poderoso, aparentar delante de todos o caminar con raíces que nadie puede arrancar? La paradoja es que el hombre que se vacía de sí mismo es el que se llena de poder verdadero. Un poder que no se mide en trofeos ni en halagos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando el mundo tiembla. Ese poder nace de la humildad y se sostiene en la obediencia diaria. No es una obediencia ciega, es una elección consciente de confiar en una visión más grande que la tuya. Porque entender tus límites no te debilita, te protege de estrellarte contra ellos. Reconocer que tus planes, por buenos que parezcan, pueden desviarte si no están alineados con lo eterno es un acto de madurez. La visión más amplia del hombre sigue siendo limitada. Siempre habrá esquinas que no puede ver, futuros que no puede anticipar. Por eso poner a Dios primero es aceptar que tu mapa necesita corrección constante. Es dejar de caminar a tientas y avanzar con dirección. ¿Qué vale más, confiar en tu intuición parcial o en una brújula que nunca falla? Seguir a Dios no significa rendirse al azar, significa confiar en una voluntad que ve más allá. Él conoce tu diseño, sabe lo que realmente necesitas, y aunque eso implique incomodidad temporal, siempre busca tu bien. A veces te pedirá que pauses cuando quieras correr, que esperes cuando quieras forzar, que sueltes lo que te aferras a abrir. El ego lo interpreta como derrota, pero la fe lo entiende como redirección. La pregunta es, ¿serás capaz de ver propósito en lo que todavía no entiendes? Los que más tropiezan en la vida no son los que carecen de oportunidades, sino los que se dejan arrastrar por su ego. Hombres que rechazan corrección, que confunden ambición con visión, que creen que su fuerza es suficiente, y terminan atrapados en su propia soberbia. Confunden confianza con arrogancia, y se ciegan ante sus propios límites. El éxito que nace del ego siempre es un castillo de arena. Brilla un instante, pero basta una ola para derrumbarlo. El gran peligro del ego no es solo el orgullo, sino el olvido. Olvidan la gracia que lo sostiene, olvidan la fuente de donde viene todo lo que tienen, olvidan a Dios. Y cuando eso ocurre, el corazón se endurece, la mente se nubla, y la vida se vuelve vulnerable a caídas dolorosas. Porque sin la humildad de reconocer a Dios primero, hasta el triunfo más alto se convierte en un vacío sin sentido. El tiempo en que vivimos clama por hombres distintos, hombres que no se dejen seducir por la tentación del poder fácil, que no traicionen sus principios por un puñado de ambición y que no manipulen corazones con discursos vacíos. Lo que este mundo necesita no son apariencias de grandeza, sino vidas sostenidas por carácter auténtico. La verdadera fortaleza no está en gritar más fuerte que otros, sino en mantenerse firme cuando todos alrededor ceden. Esa firmeza solo puede nacer de una fuente, vivir bajo la mirada de Dios y no bajo la aprobación cambiante de los hombres. No te engañes, no es la gente quien determina tu valor, es tu conexión con lo eterno. Poner a Dios primero no te roba independencia, al contrario te otorga una autoridad que no se compra. No es debilidad, es fortaleza interior. No es limitación, es dirección clara. Y cuando entiendes eso te das cuenta de que nunca fuiste más libre que el día que decidiste dejar de complacer al mundo. El contraste es contundente. Cuando el ego gobierna, la vida se vuelve ruido. Cuando se somete, el alma encuentra calma. Y cuando el alma respira, el camino se vuelve más claro que nunca.
Ya no avanzas corriendo como quien huye del vacío, sino caminando con paso firme como quien sabe hacia dónde va y quien sostiene su destino. ¿No es acaso más poderoso caminar con certeza que correr sin rumbo? Ese tipo de hombre no es un ideal lejano. Ese hombre puede ser tú. Tú, si eliges hoy soltar la necesidad de ser el centro de todo, si decides entregar lo que eres, lo que haces y lo que sueñas a aquel que lo ve todo, lo sostiene todo y que puede hacer con tu vida mucho más de lo que lograrías en 100 intentos por tu cuenta. El verdadero éxito no es llegar a la cima solo, sino llegar con propósito y paz en el corazón. El secreto está en comprender que solo cuando aceptas que no necesitas ocupar el trono puedes convertirte en el pilar que otros necesitan. Ese es el liderazgo que transforma. No el que oprime, sino el que inspira, no el que exige obediencia, sino el que sirve con humildad, no el que busca seguidores, sino el que levanta líderes. Porque al final la grandeza no se mide por cuántos te aplauden, sino por cuántos aprendieron a levantarse gracias a tu ejemplo. Cuando decides que Dios sea tu prioridad, hasta la manera en la que te conectas con otros cambia por completo. Ya no los ves como simples piezas en un tablero que te sirven o te estorban. Empiezas a reconocer en cada rostro un valor eterno, una historia única, un alma que merece respeto y compasión. Y ese cambio de mirada no es pequeño, es la diferencia entre vivir para usar a la gente o vivir para amarla. De pronto tu orgullo deja de tener la última palabra y el amor se convierte en tu primera reacción. Ya no te apresuras a levantar un dedo acusador, ahora prefieres escuchar antes de juzgar. ¿Por qué? Porque entiendes que incluso la persona que te decepcionó o que te hirió lleva una batalla interna que tú no ves. Y en vez de devolver golpe por golpe, reflejas la misma gracia que un día te sostuvo cuando eras tú quien tropezaba. Esa es la verdadera revolución interior, pasar de exigir justicia inmediata a ofrecer misericordia. Esa actitud no es señal de debilidad, es la evidencia más clara de madurez, porque lo fácil es reaccionar con ira, lo difícil es responder con calma y firmeza, lo superficial es aparentar espiritualidad en discursos bonitos, lo real es mostrarla en gestos diarios. Tu fe se vuelve visible no en un púlpito, sino en la mesa de tu casa, en tu trato con tu pareja, en la paciencia que le das a tus hijos, en el respeto que guardas hacia tus padres, en la manera en que realmente escuchas a tus amigos. Esa coherencia vale más que 1000 palabras. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tu hogar deja de ser un simple lugar de techo y paredes, y se convierte en un reflejo vivo de tu fe. No necesitas andar citando versículos para demostrarlo, lo revelas cada vez que perdonas rápido, que corriges con amor y que cumples lo que dices porque tu palabra tiene peso. Esa constancia silenciosa habla más fuerte que cualquier discurso, y esa huella de integridad no solo la perciben los demás, también la heredan. Al final, el mayor legado que puedes dejarle a tu familia no son bienes materiales que se gastan ni títulos que se olvidan, sino la marca indeleble de una vida íntegra. Porque un corazón alineado con Dios levanta generaciones que aprenden a vivir con propósito. Y ese regalo, más que cualquier herencia, es la riqueza que permanece cuando todo lo demás se desvanece. ¿Qué valor tiene un tesoro pasajero frente a una fe que inspira y transforma cada rincón de tu casa? Vivir con Dios en el centro transforma también tu relación con el tiempo. Ya no caminas como si tu vida fuera interminable, ni te engañas pensando que siempre habrá otro mañana para hacer lo importante. Empiezas a vivir con urgencia pero no con ansiedad, con la claridad de que cada segundo que se te concede es un préstamo divino, no un cheque en blanco. Y cuando entiendes eso, cada día adquiere un peso distinto, como si las horas llevaran propósito grabado en su interior. Ese cambio de mirada te obliga a priorizar mejor. Comienzas a decir no sin miedo, a las distracciones, a las máscaras de productividad, a los compromisos que solo drenan energía, y empiezas a decir sí con firmeza a lo que realmente construye, a lo que deja huella. Porque comprendes que al final Dios no evaluará cuántas casillas tachaste en tu agenda, sino qué tanto valor tuvieron tus decisiones. No es cuestión de acumular actividades, sino de sembrar con sentido. ¿De qué sirve correr todo el día si llegas vacío a la noche? El hombre que pone a Dios primero no se vuelve esclavo del reloj. No corre como un desesperado que teme llegar tarde, sino que avanza con la serenidad de quien sabe que cada paso está dirigido. No se obsesiona con alcanzar rápido, se enfoca en llegar bien, con los pies firmes y la conciencia limpia. Aprende a reconocer cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de guardar silencio, cuándo actuar de inmediato y cuándo detenerse para esperar. Y en ese proceso hasta lo inesperado cambia de nombre. Lo que antes llamaba accidente, ahora lo ve como lección, como señal de dirección. La prisa grita, pero el discernimiento susurra. Y quien camina alineado con Dios entiende que el tiempo no es enemigo ni verdugo, es parte de un diseño perfecto. Nada llega demasiado pronto ni demasiado tarde. Todo sucede en el momento exacto, ni un segundo antes ni un segundo después. Esa certeza no solo te da paz, también te da libertad. ¿Qué puede preocuparte si sabes que el reloj del cielo nunca falla? Creer en Dios de verdad implica más que palabras, significa aprender a caminar cuando la razón te pide detenerte. Porque la mente humana quiere controlarlo todo,
quiere medir cada riesgo, quiere asegurarse de que la ruta está trazada antes de dar un paso. Pero la fe no funciona así. La fe te exige soltar el timón, confiar en una brújula invisible, avanzar aun cuando el mapa parece en blanco. Y ahí se revela la diferencia. No es tu inteligencia lo que sostiene tu destino, es la visión de alguien que ve más lejos que tú. En esos momentos de incertidumbre se define tu carácter. Cuando dices sí aunque tu miedo te grite no. Cuando eliges dar un paso aunque el piso tiemble bajo tus pies. Cuando obedeces aunque tu ego te insista en esperar. Esa es la fe que no depende de lo cómodo sino de lo verdadero. La fe que te rompe los esquemas y al mismo tiempo te construye con una fuerza nueva. ¿No es acaso en la oscuridad donde más aprendes a valorar la luz? Confiar sin entender nunca ha sido pasividad. No se trata de sentarse a esperar que todo caiga del cielo sin mover un dedo. Se trata de sembrar con constancia, de planear con responsabilidad, de actuar con disciplina, pero siempre dejando espacio para que Dios corrija el rumbo. Porque no es debilidad aceptar ajustes, es sabiduría reconocer que el que lo ve todo dirige mejor que el que solo ve una parte. Y en esa humildad se esconde el secreto de una vida en paz. El hombre que de verdad se rinde al tiempo de Dios vive distinto. Ya no se consume en la ansiedad de tener todas las respuestas, ni se quiebra por cada demora. Aprende a reconocer que incluso los silencios de Dios tienen enseñanza, que incluso las pérdidas llevan semilla de crecimiento, que incluso los retrasos forman carácter. Esa certeza convierte la espera en un entrenamiento y la incertidumbre en libertad. Porque confiar no significa entender, significa descansar sabiendo que el autor de tu historia nunca improvisa. Comprender que nada de lo que tienes es solo tuyo cambia la manera en la que caminas por la vida. El dinero, las habilidades, el tiempo, incluso la energía que corre por tu cuerpo, todo es un préstamo divino, no una propiedad absoluta. Y cuando esa verdad se instala en tu mente, tu forma de administrar da un giro radical. La vida deja de ser un tablero de acumulación y se convierte en un campo fértil para multiplicar. Ya no ves tus recursos como trofeos para exhibir, los miras como herramientas para sembrar, construir y levantar a otros. El buen mayordomo no se obsesiona con cuánto puede guardar, sino con cuánto puede sembrar para que dé fruto más allá de sí mismo. Vivir con esa mentalidad de mayordomía redefine tu relación con el juicio de los demás. Porque cuando te aferras a la validación externa, cada opinión se transforma en una cadena. Un halago te adormece, una crítica te lastima. Pero cuando tu propósito es honrar a Dios antes que agradar a los hombres, la voz de los demás pierde el trono que nunca debió tener. Aprendes a filtrar con inteligencia. Tomas la corrección sabia como brújula, pero desechas el ruido que solo busca derrumbarte. El hombre que entiende que es administrador y no dueño, sabe que su valor no se mide en aplausos ni en cifras, sino en la fidelidad con la que cuida lo que le confiaron. ¿No es más liberador vivir para agradar a uno solo en lugar de intentar complacer a todos? Desde esa perspectiva incluso la abundancia adquiere un nuevo sabor. Ya no te llena de orgullo vacío, porque entiendes que lo que tienes no es solo mérito tuyo sino gracia que te alcanzó. Y en los momentos de escasez, tu corazón no se llena de desesperación sino de confianza porque sabes que el mismo Dios que multiplica también enseña en la espera. La crítica ya no te hiere como antes porque tu identidad no se sostiene de palabras externas sino de una raíz más profunda. Y los recursos en vez de convertirse en tus amos se transforman en aliados de tu misión. Porque al final el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas sino por lo que entregas. El vacío más profundo del ser humano no nace de la falta de dinero o de éxito, sino de no saber realmente quién es. Por eso tantos hombres intentan definirse por lo que hacen, por lo que tienen o por lo que otros opinan de ellos. Se aferran a etiquetas que caducan con el tiempo, un título que puede perderse, una apariencia que cambia, una posición social que no garantiza permanencia. Pero cuando esas etiquetas se desvanecen, la identidad se desploma como un edificio sin cimientos. ¿De qué sirve construir hacia afuera si por dentro no hay base firme? Al decidir poner a Dios primero, tu identidad deja de estar atada a lo pasajero y se afirma en lo eterno. Descubres que no eres la suma de tus fracasos ni el eco de tus victorias, sino un portador de un propósito escrito mucho antes de tu nacimiento. Esa certeza rompe cadenas invisibles, porque comprendes que no necesitas demostrar nada para tener valor. El aplauso deja de ser tu oxígeno, y la crítica pierde su veneno, porque tu esencia no se negocia con la opinión humana. No es tu currículo el que define tu valor, es la voz que te llamó a existir. Con una identidad renovada, tu manera de caminar por la vida se transforma. Ya no reaccionas desde la inseguridad, sino desde la convicción. Ya no buscas aprobación como un mendigo, avanzas con la certeza de alguien que ya pertenece. Ya no compites para brillar más que otros, eliges contribuir para dejar huella. Cuando sabes quién eres, también reconoces que no eres, que no toleras y que jamás volverás a permitir en tu vida. Esa claridad es como un escudo que te protege de la comparación y del engaño del ego. No es más liberador elegir desde la convicción que actuar desde la presión, pero lo más transformador ocurre en tu voz. Cuando abrazas tu verdadera esencia, tu manera de expresarte cambia.
Dejas de hablar con temor y comienzas a comunicar con autoridad. Ya no te escondes detrás de máscaras, sino que te presentas con autenticidad. Porque un hombre que vive desde su identidad real no necesita gritar para ser escuchado. Su sola coherencia se convierte en mensaje. Y esa coherencia no solo impacta a quienes te rodean, también construye el legado de tu propia vida. Todo verdadero cambio comienza con un acto de valentía. Decidir poner a Dios por encima de tus planes, de tu calendario, de tus ambiciones. Y lejos de frenarte, esa decisión no te detiene, al contrario, te impulsa hacia el rumbo correcto. Porque no se trata de dejar de avanzar, sino de avanzar sin desperdiciar pasos en direcciones equivocadas. El mundo aplaude la velocidad, pero ¿de qué sirve correr si no sabes hacia dónde? Cuando eliges a Dios como centro, tu identidad toma un nuevo sentido. El mayor dolor humano no nace de la pobreza ni del rechazo, sino de no saber quién se es realmente. Muchos hombres viven agotados intentando definirse por su trabajo, por su físico, por sus logros, por lo que otros dicen. Persiguen etiquetas como quien colecciona máscaras, pero tarde o temprano esas máscaras caen, y entonces aparece la fragilidad. Porque cuando el ruido se apaga y los aplausos se terminan, si no sabes quién eres, el vacío se convierte en abismo. Pero si Dios ocupa el lugar principal, la historia cambia. Ya no corres detrás de títulos, empiezas a recordar tu verdadera esencia. Dios no te define por tus caídas ni por tus victorias, sino por lo que depositó en ti antes de que el mundo opinara. Esa verdad te libera de la necesidad de fingir. Ya no tienes que demostrar nada para sentirte suficiente. Ya no necesitas aplausos para validar tu existencia. Descansas en lo que eres y desde ahí comienzas a construir. No es más poderoso ser desde la raíz que aparentar desde la superficie. Esa claridad interna se convierte en tu mayor estabilidad. Puedes perder riqueza y seguir siendo íntegro, puedes ser rechazado y seguir sabiendo que eres digno, puedes atravesar tormentas y mantenerte firme en tu valor. Esa es la verdadera libertad. Porque lo que eres no depende del aplauso humano ni de la inestabilidad de tus circunstancias, sino de una verdad eterna que nadie puede quitarte. El hombre que se conoce a través de los ojos de Dios deja de ser esclavo de la comparación. Ya no se vende por aceptación, ya no compite desde la inseguridad, ya no se tambalea con cada crítica. Vive anclado en algo más alto, más fuerte, más duradero, y desde ahí empieza a tomar decisiones distintas. Ya no elige desde el miedo, sino desde la convicción. Ya no dice sí para agradar, sino sí para crecer y no para proteger lo sagrado que lleva dentro. Su tiempo se vuelve tesoro, su energía se vuelve inversión y su entorno se convierte en campo de propósito. Ese hombre se transforma en alguien firme pero humilde, seguro pero enseñable, fuerte pero dependiente de una fuerza mayor. Y comienza también un proceso de sanidad interna. Porque cuando ves tu identidad desde la mirada de Dios, te das cuenta de cuántas mentiras cargabas. Que no eras débil, solo estabas desgastado. Que no eras incapaz, solo te hablaste con dureza. Que no eras insuficiente, solo te comparaste con parámetros quebrados. Y en esa revelación, Dios arranca etiquetas viejas y restaura lo que otros dañaron. Con cada mentira derribada, tu voz se vuelve distinta. Ya no hablas desde la inseguridad, hablas desde la verdad. Ya no reaccionas con miedo, respondes con sabiduría. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, porque tu coherencia habla por ti. El hombre que vive desde su identidad eterna impacta sin buscarlo, lidera sin imponerse, inspira sin manipular. Su sola paz se convierte en autoridad, su estabilidad en mensaje, su autenticidad en legado, y esa nueva identidad lo prepara para liderar de verdad. Ya no lidera desde el orgullo, sino desde el servicio. Ya no busca ser el centro, porque entiende que su papel es ser canal de luz, de dirección, de transformación. Su vida deja de girar en torno a sí mismo y empieza a girar en torno a un propósito mayor. Y esa diferencia cambia todo, porque mientras otros se desgastan por brillar, él elige iluminar. Hoy la pregunta no es qué tienes ni cuánto lograste. La pregunta es, ¿quién eres realmente cuando nadie te aplaude? ¿Dónde estás cimentando tu identidad? Porque si la construyes sobre lo temporal, vivirás con miedo a perderlo. Pero si la construyes sobre lo eterno, caminarás con firmeza, con libertad y con paz. Y todo esto comienza con una sola decisión: poner a Dios primero. Porque al hacerlo no solo alineas tu vida a tu propósito, reconectas con tu esencia verdadera, y desde ahí todo cobra sentido. Porque no hay nada más poderoso que un hombre que sabe quién es, para qué fue creado y a quién pertenece.